Buenas noches, que Dios te bendiga este día, 23 de enero del 2026. Quiero compartir contigo una parte de la escritura que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Y la palabra de Dios nos quiere exponer esta noche algo importante para todos nosotros como pueblo del Señor, como cristianos. Yo quiero tocarte el tema: el Señor conoce a los que son suyos. Te voy a leer lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Y la palabra de Dios reza de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hasta aquí la palabra del Señor. Esta noche, amado amigo, amado hermano, que me vas a escuchar o me vas a ver, quiero invitarte a que reflexiones un poquito acerca de lo que intento compartir contigo. Así que vamos a hacer una pequeña oración para empezar con este tema: el Señor conoce a los que son suyos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias esta noche, Dios mío, por la oportunidad que me brindas de compartir este pequeño mensaje con aquellos de que me han de escuchar o que me han de ver, Dios mío, a través de los medios, Dios mío, de las redes sociales. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, derrama de tu gracia, de tu misericordia sobre nuestras vidas, de manera que podamos aprender algo, Señor. Haznos crecer en el conocimiento de la verdad de tu evangelio, Señor, y quita la venda de nuestros ojos, Padre. Y bendice, Dios mío, a todos aquellos que escuchan, Dios mío, en el nombre de Jesús. Agrega bendición a tu palabra, Señor, y sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Bueno, amado hermano, amado amigo que me vas a escuchar, hoy quiero recalcar nuevamente el tema de esta noche, que es: el Señor conoce a los que son suyos. El apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo en medio de un tiempo de confusión doctrinal que estaba sucediendo y en medio de una apostasía. Muchos hombres se estaban levantando y estaban tratando de desviar a los hermanos de la fe. Muchos en la iglesia estaban siendo arrastrados por falsos maestros, como lo menciona la escritura, como Himeneo y Fileto, que se encuentran en el versículo 17, quienes habían desviado a algunos de la verdad. Ahora, si te das cuenta de lo que está ocurriendo nuevamente ahorita a nivel general en muchos lugares, hombres que se levantan predicando, pero lamentablemente no están hablando la verdad del evangelio, están enseñando otras cosas que la Biblia no llama, que tenemos que aprender de esa manera. Entonces, estos hombres se levantan y estaban diciendo que la resurrección ya había ocurrido. Y ante esta crisis espiritual, hermanos, Pablo levanta una declaración poderosa. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo esta carta y le dice: el Señor conoce a los que son suyos. Sin lugar a dudas, que si eres hijo o hija de Dios, el Señor te conoce. Él sabe si le perteneces o no le perteneces. En otras palabras, hermano, aunque el panorama parezca incierto, Dios siempre tiene un remanente fiel. Aquellos que le pertenecen verdaderamente, que lo aman, que lo obedecen y que no se venden, amados hermanos, ante la corrupción que ofrece este mundo. Este texto que acabamos de leer no solamente nos consuela, hermanos, sino que también nos confronta, porque añade otra frase: apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que si le pertenecemos tenemos que apartarnos, amados hermanos, apartarnos de la iniquidad, dice la palabra del Señor. Y hermanos, ser de los suyos, ser del cuerpo de Cristo, ser de aquellos que Dios conoce, amados hermanos, no se demuestra con palabras solamente, sino que se demuestra, como dice el apóstol Pablo, con una vida apartada del mal. ¿Cómo sabes que le perteneces al Señor? Escudriña tu vida. Fíjate cómo estás caminando. Fíjate qué es lo que estás haciendo. Y ahí tienes la respuesta, amados hermanos. Y como punto número 1, hoy quiero enseñarte: Dios tiene un fundamento firme. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice la palabra del Señor que el fundamento de Dios está firme. Esto es lo que dice la escritura. El texto inicia diciendo: el fundamento de Dios está firme. Hermanos, en tiempos donde la fe de muchos se tambalea, el apóstol Pablo asegura que la obra de Dios no se derrumba. El apóstol Pablo dice que el fundamento está firme. Su iglesia, sus escogidos tienen un propósito y están cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús, esa roca inquebrantable que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18:
sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa declaración que hizo el Señor Jesucristo, que hizo Pablo, y el Señor Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, haciendo referencia a Él mismo. Hermano, las corrientes doctrinales cambian, las modas religiosas vienen y van, pero el fundamento de Dios permanece firme. El fundamento del Señor no se mueve, no se muda, no se cambia, siempre es el mismo, siempre permanece firme. Él sabe lo que hace. Y también sabe a quién escoge. El Señor, si te escogió a ti, me escogió a mí, Él sabe por qué lo hizo. Y también Él sabe cómo va a sostenernos hasta el fin de los tiempos, como lo ha dicho la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que la obra que Él ha empezado en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermanos, tenemos un ejemplo bíblico. En tiempos de Elías, por ejemplo, parecía que todo Israel había apostatado de la fe, pero Dios, amados hermanos, le dijo en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18, dijo lo siguiente: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Dios siempre tiene un remanente fiel. Y el Señor conoce a los que son suyos. El profeta Elías recuerda esa historia que decía: solamente yo he quedado. Y el Señor dice: ¿sabes qué? Estás equivocado, Elías. No eres tú el único. Tengo 7,000 hombres que me son fieles, 7,000 personas que me aman. Y yo los conozco y ellos son míos. Ellos me pertenecen y ellos no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios siempre sabe quién es suyo. En este instante, Dios sabe si tú le perteneces. Él no está, a lo mejor sí, a lo mejor no. Él tiene una seguridad. Y aunque parezca, amados hermanos, que nadie permanece fiel en este mundo, a veces miramos o a veces nuestro propio corazón nos hace dudar porque no tenemos una obediencia perfecta. Pero el Señor conoce a los que son suyos. Dice en la segunda carta a Timoteo 2:19: el Señor conoce a los que son suyos. Hermanos, esta frase revela una verdad profunda. Dios tiene una relación personal con los suyos. Si tú le perteneces, sí o sí, Él tiene una relación personal contigo. No se trata de saber quiénes son los religiosos, quiénes están en el templo, quiénes van a la iglesia, quiénes ofrendan, quiénes diezman, quiénes trabajan más, quiénes trabajan menos. No, amados hermanos, sino quiénes verdaderamente le pertenecen genuinamente. ¿Recuerdas los escribas y los fariseos? Hacían muchas cosas para ser vistos, mas sin embargo no le pertenecían. Y esa frase terrible que el Señor Jesucristo dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre. Ellos hicieron muchas cosas en su nombre, hicieron obras en su nombre, oraron por enfermos, predicaron la palabra, pero el Señor les va a decir: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. Ustedes están reservados para el fuego que arde y que nunca se apaga. ¿Por qué? Porque Dios conoce a los que son suyos. No a aquellos que alardean, aquellos que hablan. Las palabras las puede decir cualquiera, amado hermano. No se trata de ser religioso solamente, sino, amados hermanos, de saber si verdaderamente somos genuinos, si le pertenecemos al Señor. El Señor no se deja engañar por las apariencias, por los títulos, por las posiciones ministeriales. No, el Señor nos conoce. Él sabe, amados hermanos, quiénes somos. Él verdaderamente nos conoce lo más profundo de nuestro corazón. ¿Recuerdas en el capítulo 23 de Mateo? Nuestro Señor Jesucristo deja un capítulo completo para ¿quiénes? Para los escribas y los fariseos, y no deja de llamarles hipócritas. 8 veces les recalca hipócritas. Y le dice al pueblo: todo lo que ellos les enseñen, ustedes háganlo, pero no sean como ellos, porque ellos dicen y no hacen. El Señor conoce, y hay una marca en aquellos que le pertenecen al Señor. Los que son suyos le obedecen, se esfuerzan por cumplir la palabra, tienen una relación íntima con el Señor. Y el Señor no se deja engañar como nosotros en la iglesia. Llega un hermano, llega un siervo, una sierva, llega un hermano y levanta las manos, canta, llora, y a veces nosotros nos dejamos guiar por la apariencia, por lo que miran nuestros ojos. Pero allá en la intimidad, en el secreto, allá donde no vemos, solamente Dios lo sabe, y al Señor no lo podemos engañar. Recuerda, Dios no se deja llevar por lo externo. Levanto las manos, canto, oro, ofrendo, apoyo, trabajo en la iglesia. No, Dios no se deja llevar por eso. Él ve el corazón. Y esto no quiere decir que porque Dios ve el corazón, lo externo lo vas a tratar como tú quieras. No, sino que cuando Dios hace una obra interna en el corazón, se ve reflejada en el exterior, pero no con hipocresía, sino que haces un trabajo con amor al Señor. Esto dice ahí en el primer libro de Samuel, cuando David iba a ser ungido como rey.
Y el profeta se equivocó, fíjate, un profeta de Dios se dejó guiar por sus ojos y empezó a mirar a aquellos hombres, uno de ellos bien parecido, fuerte, tal vez muy atractivo, y él pensó, este tiene fachas como para ser el rey de Israel. Pero Dios dijo, no, yo tengo reservado uno, yo conozco a los que son míos, y el que va a ser el rey de Israel es mío, me pertenece, es un hombre conforme a mi corazón. Y entonces Samuel se equivocó porque se guió por las apariencias. Ser conocido por Dios, amado hermano, amado amigo, es más importante que conocer acerca de Dios. Hay muchos hombres, hay muchas personas que tienen conocimiento de la Escritura, que tienen conocimiento de la palabra. Son como computadoras, amados hermanos, que tienen mucho conocimiento en la cabecita, pero tienen poca práctica. No tienen una vida práctica de aquello que conocen. Y dice la palabra del Señor que no debemos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la verdad, hacedores de la palabra. El poco conocimiento debemos llevarlo siempre a la práctica. Jesús advirtió, amados hermanos, en Mateo capítulo 7, versículo 22 y versículo 23. Fíjate lo que dijo Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero yo les declararé, nunca os conocí. ¿Te das cuenta? Dios conoce a los que son suyos. Una pregunta. Tú sabes si le perteneces, tú sabes si verdaderamente eres el Señor. Hermano, ser suyo implica tener su sello. ¿Recuerdas? El Espíritu Santo viene y nos sella. Es el sello del Espíritu Santo, que eso nos distingue, amados hermanos, del mundo y nos identifica como hijos legítimos del Señor. Dios pone su marca en nosotros, y esa marca, ese sello, es el sello del Espíritu Santo. Muchas personas, amados hermanos, a veces no se dan cuenta, pero todos nosotros, cuando creemos en Cristo, Dios inmediatamente nos identifica como suyos. ¿Cómo? Viene y nos pone el sello del Espíritu Santo. ¿Cómo nos identifica? Al darnos al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás, cuando le dijo a los discípulos que se iba a ir, pero que no nos iba a dejar huérfanos, no nos iba a dejar solos, sino que iba a mandar a otro consolador, es decir, al Espíritu Santo. Ahora, escucha lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está lo que te estoy diciendo. Dios conoce quiénes son de él, y los que son de él, sí o sí, tienen el sello del Espíritu Santo. Déjame darte un ejemplo que no está en la Escritura, pero que es una vivencia de una persona. Un joven cristiano que trabajaba en una maquiladora de ropa, amados hermanos, había sido constantemente presionado para participar en prácticas deshonestas. Aquellas cosas que tal vez a ti te ofrecen en el trabajo o en la calle, este joven también se las ofrecieron. Todos sus compañeros lo hacían, pero él se mantuvo firme en su fe. Le decían, nadie lo sabrá. Sin embargo, ese joven tenía temor del Señor y él decía, mi Señor me conoce. O sea que él no tenía, tal vez el hombre no se iba a dar cuenta, su jefe no se iba a dar cuenta, pero él sabía que su Señor lo conoce. Es decir, él no se dejaba guiar por lo que sus amigos hacían, sino que él tenía un temor reverente al Señor. Con el tiempo, su integridad llamó la atención del dueño de la empresa, quien lo promovió y le dijo, necesito gente que viva lo que cree. Tú haces eso también, amados hermanos. Si somos del Señor, tenemos que ser obedientes al Señor. En una ocasión va manejando un hombre y llegaron a una esquina. Ya era tarde, ya era noche, no había patrullas en esa carretera, y de repente estaba el semáforo prendido, pero estaba en rojo. A lo que el muchacho va con su padre y el padre se para, a lo que el muchacho le dice, papá, ¿por qué no te cruzas el semáforo? No viene carro, no hay policía, nadie nos ve, nadie se va a dar cuenta. A lo que el padre le da una lección al joven y le dice, sí, tú estás aquí conmigo, yo también estoy aquí y Dios me conoce. No puedo cruzarme porque sería violar la ley. Aunque es un detalle pequeño, hermanos, este hombre tenía un temor. Si tú no eres capaz de obedecer ni siquiera las leyes civiles que te imponen en la sociedad, déjame decirte que va a ser muy difícil que puedas obedecer a Dios. Tenemos que ser fieles en lo pequeño para poder ser obedientes en las cosas mayores. Amados hermanos, ser del Señor no es cuestión de apariencia. Ser del Señor no es solamente creer que lo somos, pero sin tener una vivencia, un sello, un estilo de vida que asegure que nosotros le pertenecemos al Señor. Sino que, hermano, una vida, un ejemplo, tu conducta demuestra que Cristo reina en tu corazón. Si Cristo no reina en tu corazón, amado hermano, seguramente tú haces lo que quieres y tienes la etiqueta de cristiano, pero sin lugar a dudas, el Señor no te conoce, porque
una marca de aquellos que son cristianos son que respetan las autoridades, respetan al Señor, viven lo que conocen, viven lo que predican. Entonces, hermano, el Señor nos conoce. Ahora, otro de los puntos, los suyos, como dijo el apóstol Pablo, se apartan de la iniquidad. ¿Tú te has apartado de la iniquidad? Sin lugar a dudas que le perteneces. ¿No te has apartado de la iniquidad? Sin lugar a dudas que hay una gran probabilidad que seas uno de aquellos a los cuales el Señor les va a decir en aquel día: apártate, no te conozco. Pablo aclara que no basta con invocar el nombre de Cristo, hay que apartarse del pecado, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, hermano, que una moneda tiene dos caras, águila y sol, el sello del Espíritu Santo de Dios también tiene dos caras. ¿Qué está diciendo, hermano Ricardo? Sí, la primera cara es la identidad. El Señor conoce a los que son suyos. Y la segunda cara de la moneda es la santidad. Ok, si Dios te conoce, tú vas a tener una identidad. Le perteneces a Jesús. Pero si verdaderamente es así, la otra cara de la moneda es la santidad. Dice el apóstol Pablo: apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, sí o sí, somos santos, apartados para el Señor. Y no hablo, amados hermanos, de una santidad perfecta, de una obediencia perfecta, pero sí hablo de un cambio en tu estilo de vida que cada día se va perfeccionando, y tú y yo nos estamos esforzando por vivir cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no basta con decir: yo invoco su nombre, yo oro al Señor. No, hay que apartarse de la iniquidad, hay que apartarse del mal. La verdadera pertenencia a Cristo, amados hermanos, lleva a crucificar la vida pasada. Pablo lo afirma así en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Y los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son suyos no negocian con el pecado. No lo adornan, no lo justifican. ¿Qué hacen? Lo crucifican. Tú estás crucificando cada pecado, lo estás matando en tu vida. Yo sé, hermanos, que tienes una batalla, que tienes una guerra, si verdaderamente le pertenece al Señor. Y tu batalla diaria es contra el pecado, contra este mundo que ocupa todos los instrumentos para tentarte, y contra Satanás, que también ocupa todo lo que el mundo le ofrece. ¿Para qué? Para tentarte y hacer uso de la concupiscencia de nuestros corazones. No podemos decir que somos suyos y seguimos abrazando todo lo que Dios aborrece, y lo que Dios aborrece es el pecado. Hermanos, la gracia no es una excusa para vivir en pecado, sino que es una fuerza que nos impulsa a vivir en santidad. Es Dios quien nos da esa fuerza, quien nos da ese poder por medio de su gracia. Es Dios quien permite que nosotros hagamos uso del dominio propio. Recuerda, hay un ejemplo bíblico. José huyó de la esposa de Potifar porque sabía que Dios lo veía. No estaba el esposo de esa mujer, no estaban los criados. La mujer fue muy astuta. Estoy seguro que no lo metió donde la estaban mirando todos, sino que lo metió en un cuarto a solas. Y tal vez José pudo haber cometido ese pecado, pero él sabía que Dios estaba presente. No se justificó, amados hermanos, ni coqueteó con el pecado. Dicen que él salió huyendo, se apartó. Por eso, amados hermanos, aunque lo acusaron falsamente, el Señor lo exaltó. Cuando llegó a ese lugar, en esa cárcel, Dios estaba con él, derramó de su gracia, derramó esa gracia sobre José, que todo lo que él hacía aún en la misma cárcel prosperaba. Le interpretó los sueños a estos dos hombres que estaban ahí, y eso provocó que en algún momento este hombre diera testimonio de quién era José y lo que había dicho a él, y que se cumplió. Y José, tú bien te sabes ya toda la historia. Él no se justificó, sino que él se alejó, corrió, huyó del pecado, y de repente miramos cómo el Señor exaltó a José. Hermanos, ser de los suyos significa ser diferente. Ser de los suyos, amados hermanos, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque otros se burlen, somos diferentes. Los suyos son probados, pero nunca son abandonados. El Señor nos mete a prueba. El Señor, amados hermanos, permite que lleguen situaciones a nuestra vida para mostrar si verdaderamente le amamos. Pero el Señor, incluso cuando llegan situaciones difíciles a nuestras vidas, alguna angustia, alguna situación que estemos pasando, el Señor jamás nos abandona. Recuerda que el fuego revela la pureza del oro. Entonces, también en medio de la prueba, los falsos retroceden porque no le pertenecen al Señor. Los falsos son los que reniegan, aquellas personas que no aman al Señor. Pero los suyos, los que le pertenecen al Señor, sí o sí, permanecen fieles, permanecen, amados hermanos, en el camino del Señor, no se alejan. La obra, dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: la obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, el fuego de la aflicción, el fuego de la prueba. Sin lugar a dudas que hará todo eso con cada uno de nosotros. ¿Recuerdas a Job? Esa historia que todos no sabemos, que es una historia muy bonita, que encontramos como Job fue probado como pocos. Job, amados hermanos, perdió todo. Hermanos, no era como tú y como yo. Yo no tengo todo lo que Job tenía. Y Job no solamente perdió un hijo. Las cosas materiales van y vienen. Tal vez le dolió perder todo eso. A lo mejor algo de eso lo inquietó. Pero perder 10 hijos de un solo jalón y aún así adorar al Señor y permanecer fiel. Hermano, para eso se necesita la gracia de Dios sobre nuestras vidas, para poder resistir tanto dolor, tanto fuego y aún así permanecer fieles al Señor. Este hombre fue fiel, permaneció fiel. Job permaneció fiel, aunque su esposa vino y le dijo: aún así mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Escucha lo que dice esta mujer. El mismo fuego que cayó sobre Job reveló su corazón, reveló que amaba al Señor. Pero ese mismo fuego que cayó sobre su mujer reveló que ella era una mujer falsa, que no amaba al Señor, sino todo lo contrario. Ese fuego reveló de qué estaban hechos los dos. Job perdió 10 hijos, su esposa perdió 10 hijos. Job perdió toda su riqueza, y al perder Job toda la riqueza, la mujer también quedó pobre. Pero ese mismo fuego de la aflicción, en uno reveló lo que había en su corazón y en el otro también. Uno, en este caso Job, se mantuvo íntegro, amando al Señor. No amaba a Dios por lo que había dado, amaba a Dios porque es Dios y porque es digno. En cambio, la mujer demostró todo lo contrario. Job 4:42-7 dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Escucha, Job está pasando una situación horrible. 10 hijos se le mueren de un jalón, se le pierde toda la riqueza, se mueren sus criados, queda absolutamente sin nada, y aparte de esto, enfermo, con una sarna desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Y aún así Job se atrevió delante de sus amigos a engrandecer el nombre del Señor, habló con sabiduría, con prudencia, y el Señor se enciende en ira contra sus compañeros porque hablaron de una manera equivocada. Hermano, cuando Dios te llama suyo, ninguna circunstancia puede quitarte ese título. Nada de lo que ocurra a tu alrededor, cualquier situación, cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier angustia, incluso, amado hermano, si de repente llegases a tener un resbalón en tu vida cristiana, hermano, nadie te quite el título de suyo. ¿Recuerdas a David? Un hombre conforme al corazón de Dios. De repente, amados hermanos, él hace caso a la concupiscencia de su corazón, da luz al pecado, y aún así David no perdió el título, su identidad como hijo del Señor. Claro que las consecuencias a causa de su pecado llegaron, pero él fue restaurado. ¿Por qué? Porque él le pertenecía al Señor. Ahora, en tiempos del Imperio Romano, amado hermano, los cristianos eran arrojados al Coliseo. ¿Por qué? Porque no negaban a Cristo. Ellos amaban al Señor. Mientras muchos claudicaban, otros morían cantando himnos. Doncellas siendo despedazadas por las fieras en el Coliseo. La gente morbosa estaba mirando cómo la sangre escurría, cómo esos animales despedazaban a estas doncellas, a niños. Y aún así, el pueblo cristiano se mantenía firme al Señor. Lo seguían amando y ellos morían cantando himnos, cantando alabanzas. Y el Espíritu de Dios, amados hermanos, estaba con ellos y los fortalecía. Dios conocía a los suyos. Y ellos también conocían a su Señor. Sin lugar a dudas, que si Dios te conoce, estoy seguro que tú también debes de conocerlo a Él. ¿Cómo lo conocemos nosotros? Por medio de la Escritura, por medio de la intimidad que tenemos con Él. En Job capítulo 13, versículo 15 dice lo siguiente: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Job sabía que si aún la muerte llegara a su vida, él aún así, amados hermanos, dice aquí aunque él me mate, en él esperaré. Él estaba esperando en el Señor. Sabía que Dios es fiel, sabía que Dios es el que da, sabía que Dios es el que quita. El diablo no nos quita nada, hermano. Esa mala enseñanza de que Satanás me arrebató, Satanás me quitó, no es bíblica. Para quitarle algo a Job, tuvo que pedir permiso, y fue Dios el que concedió ese permiso, porque todo lo que nos ha dado el Señor no hay quien nos los quita, amados hermanos, a menos que Dios así lo decida. Así lo miramos en Job capítulo 13, versículo 15. Entonces, ser suyo es vivir con propósito. Los que son de Cristo, amados hermanos, no viven a la deriva, sino que viven con un llamado y una misión. Saben que fueron escogidos para reflejar su gloria y extender su reino. Eso, para extender su reino,
para que el nombre de Dios sea glorificado, tú y yo debemos de hacerlo. Si le pertenecemos, eso tenemos que hacer. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. El apóstol Pedro dijo: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Escuchas? Somos escogidos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser suyo significa vivir para Él y vivir por Él. Eso es ser suyo. Significa que nosotros nos entregamos al Señor en servicio, en adoración, en obediencia. Nos estamos perfeccionando, estamos siendo cada día más santos, y todo esto es un don de parte del Señor. Es el Espíritu de Dios quien hace esta obra en nuestras vidas. Hermano, tú y yo no buscamos reconocimiento humano. Nosotros no predicamos para que nos conozcan, sino que nosotros lo hacemos para que el nombre de Cristo sea glorificado, que el nombre del Señor sea exaltado. Hermano, no buscamos la aprobación del hombre, sino que buscamos la aprobación de Dios, que Dios nos conozca, que Dios nos tome como parte de su pueblo. Y un día, amados hermanos, escucharemos la voz de nuestro Señor diciendo, como dice Mateo capítulo 25, versículo 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que todos aquellos que somos cristianos, sin lugar a dudas, que estamos esperando en algún momento que esas palabras salgan de la boca de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras que cuando las diga, amados hermanos, va a causar un regocijo, un gozo, una alegría al escuchar que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos da la bienvenida con estas palabras. Hermano, te quiero contar una anécdota. Un pastor en China fue encarcelado por predicar el evangelio. Eso se vive hasta la vez, ¿eh? En China no puedes predicar la palabra. En prisión, amados hermanos, lo presionaron para negar su fe, pero respondió: pueden quitarme mi libertad. Eso fue lo que dijo este predicador, pero no mi pertenencia. Yo soy de Cristo y Él me conoce. Pasaron años, pero al salir de prisión, cientos de presos habían conocido al Señor gracias a su testimonio. A veces Satanás intenta matar a los cristianos o encarcelarlos, pero déjame decirte algo. Nosotros como cristianos tiramos semillas, tiramos la semilla del evangelio, y la lluvia temprana o la tardía viene de parte de Dios, y sí o sí va a hacer germinar esa semilla y de repente va a haber fruto. Y es lo que pasó con este hombre. Aunque lo dejaron en prisión, quisieron callarlo, que negara su fe, pero aún estando en la cárcel no se cayó, sino que siguió extendiendo el reino de Dios, predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre distingue a los que son suyos, incluso en los lugares más oscuros. ¿Recuerdas a Pablo? Pablo, la mayor parte de su vida, en su ministerio, gozó de una cárcel, de una prisión. ¿Te imaginas? Digo gozó porque dice que estaba cantando en la cárcel. Él cuando llegaba a algún lugar, yo creo que iba a mirar cómo estaba la cárcel en la cual se le iba a pasar. Estaba con grilletes en las manos, en los pies, y aún así dice que estaban cantando himnos y salmos, y la gloria del Señor se derramaba donde él estaba. El Espíritu de Dios trabajaba donde él estaba. Cada una de las cartas, o más bien algunas de sus cartas, fueron escritas en cárceles, y esas cartas son las que aún son de bendición para nuestra vida. Es un árbol que sigue dando fruto, y fruto en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios lo conocía. Él le pertenecía al Señor. Entonces Dios siempre distingue a los que son suyos, incluso en los lugares más feos, más tenebrosos, más oscuros. Aún ahí en esos lugares donde Satanás intenta callar la boca de aquellos que le pertenecen al Señor. Ahora, hermano, déjame decirte que ser de Cristo no se dice con palabras solamente. No, hermano, eso lo puede decir cualquiera. Tú le preguntas allá afuera, incluso a un borracho, un drogadicto, alguien que está mal, que está viviendo en pecado, y ellos dicen que son de Cristo, que creen en Jesús, pero no, sino que ser de Cristo, pertenecer al Señor, se demuestra con una vida apartada del pecado. En un mundo confundido, hermano, en un mundo como el que vivimos, lleno de apariencias y religiosidad, Dios sigue diciendo: yo conozco a los que son míos. ¿Sabes algo? Las redes sociales se prestan para vivir de apariencia. Toda la gente sube solamente los momentos que para ellos es para presumir algo, una comida. Yo no digo que sea pecado, pero a veces solamente son apariencias. En las redes sociales presumen su amor, presumen cuánto se aman, pero en realidad en el hogar no es cierto. En la vida real a veces son matrimonios que son inestables, y de repente están presumiendo cosas que no están viviendo. Solamente es una apariencia. Lastimosamente, en el pueblo cristiano sucede también lo mismo. Por eso el Señor sigue diciendo: yo conozco a los que son míos. No basta con invocar su nombre, hay que reflejar su carácter. Hay que reflejar ese carácter que tiene que ser formado por medio de la Escritura, por medio de todas las aflicciones,
Todo ese fuego en el cual somos sometidos a prueba refleja el carácter del cual se va formando cada día en nuestras vidas. Que nuestra vida sea la evidencia visible de que le pertenecemos a Él, no nuestras palabras. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice que sea ejemplo en palabra y en conducta. Palabras las puede decir cualquiera, pero la conducta, tu carácter refleja verdaderamente a quién le perteneces. Hermano, yo te hago un llamado en esta noche. Hoy el Señor está pasando lista en su iglesia. El Señor camina en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Y cuando digo en medio de su iglesia, no me refiero al lugar donde te congregas. Recuerda que la iglesia eres tú y soy yo. Dios se mueve alrededor de nosotros y nos está haciendo un llamado. Yo te pregunto, ¿podría decir de ti el Señor Jesucristo en esta noche? ¿Podría decir el Señor, este hombre, esta mujer, este joven, este niño es mío, me pertenece? Porque Jesús conoce a los que son suyos. Hermano, si hay áreas donde el pecado aún gobierna, este es el momento para apartarse. Estoy seguro que tú y yo, porque lo sé, hermano, al igual que tú, el hecho de que no nos hayan descubierto no quiere decir que no cometemos faltas o pecados. Incluso hay una gran probabilidad de que haya pecados ocultos, que el simple hecho de que no nos han cachado no quiere decir que no existan. Pero tú y yo recibimos un llamado de parte del Señor a apartarnos de todo aquello que tal vez está gobernando alguna área de tu vida. Y el Señor dice, yo te conozco. Él sabe que eres frágil, que eres débil, pero también nos ha dado a su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado tantos medios de gracia y nos invita a que nos apartemos de iniquidad. El Señor conoce a los que son suyos y quiere que los que son suyos se aparten del pecado, se aparten de la iniquidad. El sello de Dios está sobre los que se consagran a Él. Sobre todos aquellos que le pertenecen, el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. Hermano, en conclusión, el sello del Señor no se borra ni se falsifica. Nadie puede aparentar que es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo tiene un sello especial. Y cuando el Espíritu Santo verdaderamente nos ha apartado para Dios, se va a notar en nuestro estilo de vida, nuestra conducta tiene que cambiar. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo. No podemos falsificarlo. Ese sello no se borra. ¿Recuerdas que es las arras, amado hermano? Son las arras de nuestra salvación. Es la promesa de nuestra salvación. Y esas arras es una promesa y va a ser cumplida hasta el momento que nos entregue en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo sí o sí está trabajando en nosotros. Los que son suyos permanecen. Dice la palabra del Señor que alejados de Él nada podemos hacer. Y el que está injertado a Él y el que permanece en Él, ese lleva mucho fruto. Entonces, los que son suyos permanecen. Los que no son los que se alejan. Los que se alejan y de repente vuelven a amar el pecado y a revolcarse en el pecado sin ningún remordimiento, sin lugar a dudas, jamás le pertenecieron al Señor. El fundamento de Dios está firme y su pueblo sigue de pie. Hermanos, que cuando Cristo venga nos encuentre entre los suyos, limpios, fieles y apartados del mal, apartados de la iniquidad, como dice la Escritura, como dice la palabra, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hermano, te invito, deberíamos de pedirle al Señor en oración: Señor Jesús, gracias porque me llamaste a ser tuyo, gracias porque me sellaste con tu Espíritu Santo. Tendríamos que decirle en oración: no solamente quiero invocar tu nombre, quiero vivir conforme a tu santidad, quiero vivir conforme al propósito que tú tienes. Y el propósito de Dios es que nos apartemos de iniquidad, que vivamos en santidad. Hermano, eso es lo que demanda el Señor de nosotros. Entonces, cuando ores, pídele: Señor, límpiame, Señor, fortaléceme y confírmame en tu verdad, que mi vida sea un reflejo de tu gracia y de tu poder. Y cuando el mundo, amados hermanos, niegue al Señor Jesucristo, que nuestro corazón permanezca fiel, permanezca firme delante del Señor y delante de los hombres. Y todo esto deberíamos de pedírselo en oración, pedirle al Señor que nos dé la fuerza y la sabiduría para vivir de una manera adecuada, apartándonos de todo aquel que Él aborrece. Hermano, que Dios te bendiga en esta hermosa noche. Te saluda tu hermano Ricardo a la distancia. Que Dios te siga haciendo crecer en conocimiento de la verdad del Evangelio. Buenas noches, que Dios te bendiga.